Una vez más, saludo, saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo me siento súper bien, súper feliz, súper contento porque estoy ahora mismo frente a ti. Feliz porque una vez más vamos a compartir información importante. Y bueno, antes de iniciar, quiero pedirte que te quedes hasta el final del video y si aún no te has suscrito a nuestro canal, lo haga, le dé like, comente y bueno, así podremos seguir creciendo en lo que es esta gran familia. Fíjate, te cuento algo. Se encuentra un gran hacendado, una persona, podríamos decir, rica, exitosa. Se encuentra esta persona en su gran mansión, en una propiedad valiosa para él. O sea, era una propiedad bien atendida, bien super lograda y bueno, en un lugar donde es placentero, donde él tiene sus bellos jardines, sus bellas hortalizas, una casa de campo hermosísima, es decir, en resumida cuenta, un lugar sumamente acogedor, un lugar de ensueños. Y bueno, pasa por allí un, un reverendo, ¿verdad? Un reverendo, podía ser un pastor, no sé, en fin, pero pasó un personaje y se queda totalmente deleitado, ¿verdad? Porque aquella propiedad era algo, ya tú sabes, algo inmenso, algo hermoso, algo digno de admirar. Bueno, la calle que pasa por a pocos metros de dicha propiedad, este señor va pasando y ve a ese señor eh, arrancando unas que otras malezas y se detiene admirado y se queda observando y luego dice, señor, caballero, ¿cómo está usted? Lo saluda y lo felicita y le dice, lo felicita porque por esa gran propiedad que Dios le dio. Y él se queda observándole, medio sonriendo, y le dice, sí, está hermosa, pero la hubiera visto cuando solo era escombros y malezas. Bueno, fíjate, esta es una reflexión que me encanta porque deja, deja de lado, o sea, no de lado, no, sino que ilustra una realidad cotidiana, una realidad contundente de lo que son las creencias, las realizaciones. En primer lugar, este señor pasa sorprendido por ese lugar, ¿verdad? Y bueno, felicita a aquel caballero porque cuando habla con él y le pregunta que si es esa propiedad, que si es de él, y él dice que sí, que todo eso es de él. Y bueno, él le felicita porque dice la propiedad que Dios le dio, que está muy, muy hermosa, muy bonita, muy atractiva. Y claro, desde un sentido es válido, sí, Dios se la dio. Pero primero, cuando él le contesta, la hubiera visto cuando era solo escombro y malezas, es porque, claro, Dios siempre pone la primera parte. O sea, Dios nunca falla. Dios, la parte de Él siempre la pone. Porque, por ejemplo, ese terreno, como estaba, eh, lleno de malezas, escombros, fue Dios quien se lo dio. O sea, Dios fue que lo hizo. Porque, claro, Dios es el creador del mundo, de todo cuanto nos sostiene. Y hay cosas que la hizo por medio de la inspiración de hombres, o sea, de esa inteligencia que Él mismo nos dio. Pero fíjate tú que cuando Él se le entregó, lo que le entregó fue el solar, o sea, por así decirlo, el solar lleno de escombros y maleza. Pero ¿qué pasa? Este señor era un visionario. Entonces, ¿qué tú crees que hacen los visionarios? Que donde ven malezas y escombros, ven algo precioso y grande. Entonces, coincidencialmente, este señor, este hacendado, era un gran visionario. Entonces, cuando Dios le entrega o cuando él consigue ese terreno, porque sea que a quien se lo compró, lo que sea, pero el terreno, Dios fue que lo hizo, claro, porque el mundo, la tierra, fue Dios que lo hizo. Cuando esto llega a las manos de él, con su visión
y con su expansión de pensamiento, él vio allí una propiedad tal como la que tenía. O sea, él soñó eso. Y como lo soñó, lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? El señor que llegó y quedó admirado, como no conoce el proceso, como no vio todo lo que el hacendado hizo para realizar esa propiedad, eso fue lo que dijo. Y claro, no mintió, estaba en su razón. Pero él no estuvo nunca al tanto de lo que fue el proceso. El proceso que ese hacendado vivió para llegar, o sea, para llevar esa propiedad a ese nivel de admiración. Entonces, ¿qué pasa? Yéndonos ya en lo que es en la vida real, en lo que es en la vida de tú y yo. Muchas veces hacemos el papel del que pasó y vio. O sea, no vio el proceso. Ese no vio el proceso. Muchas veces nosotros no vemos los procesos. Y cuando una persona logra tal o cual cosa, decimos lo mismo. Wow, qué suerte tuviste. Wow, qué suerte. Qué suerte tuvo fulano. Pero no conocemos el proceso. Entonces, debido a eso, también ya en la otra parte, el que lleva un proceso sabe lo que le cuesta. ¿De acuerdo? El que lleva un proceso sabe lo que le cuesta. Y por eso el visionario está dispuesto a pagar el precio por su sueño. El que es visionario, el que visiona, está dispuesto a pagar un precio. ¿Por qué? Porque sabe que todo lleva un proceso. Imagínate tú, una persona negativa, pesimista, sin visión, sin fe, que hubiese encontrado ese terreno lleno de malezas y escombros que vio ese visionario. Viera si una persona de esa, y no creo que vea nada importante ahí, no lo iba a ver, porque las cosas grandes no se ven con esos ojos, se ven con el corazón. El visionario ve con el corazón. Por eso es que el visionario ve donde el otro no ve. El que tiene fe ve donde el que no tiene fe no ve. Entonces, muchas veces nos sucede que queremos grandes cosas o tales cosas, pero no nos encargamos de llevar a cabo un proceso. Toda la vida cuesta. Las cosas grandes, los proyectos grandes, las cosas realmente importantes tienen un proceso. El mundo es súper importante. Y en el Génesis, cuando se habla de la creación del mundo, Dios lo hizo en 7 días, el séptimo descansó. O sea, todo es un proceso. Todas las cosas grandes llevan un proceso. Entonces, a veces, bueno, yo veo personas, por ejemplo, en mi ambiente de trabajo, y bueno, personas o compañeros de trabajo que a veces se quejan o nos quejamos, no sé. Bueno, ya yo no lo hago porque ya yo estoy poniendo en práctica algunos principios y algunos hábitos. Y bueno, tanta información importante y privilegiada de algo tiene que servirme. Es decir que, aunque otros no me vean la diferencia, pero yo me estoy viendo. O sea, yo sé más o menos lo que está pasando en mí. Pero muchas veces queremos cosas grandes sin convertirnos en más. O sea, queremos ganar más sin ser más. O sea, sin valer más. No es así. No es así que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú estás frente a, supongamos, una situación en la que tú quieres superar, una situación por la que tú no quieres pasar, o sea, un momento puede ser en el trabajo en la que tú no quieres pasar, ¿qué tú haces? Tú piensas, analiza o qué, porque claro está, Henry Ford tiene razón cuando decía que el trabajo más fuerte es el de pensar, o sea, y por eso la gente no lo hace. O sea, uno de los trabajos más importantes es pensar, o de los más fáciles, pero la gente no lo hace porque o sea, hay que estar siempre distraído. Distraído muchas veces eh, muy activo y poco productivo.
¿De acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, es porque no estamos sintonizados en el canal que nos va a llevar a la vía que queremos ir. Entonces, cuando tú y yo no estamos sintonizados en el canal que nos va a llevar a donde queremos, eso pasa. Pasa que las situaciones no las vemos como debemos verlas. No vemos las, las cosas que nos pasan como un visionario, como la de un visionario. ¿De acuerdo? Eso yo no lo sabía, yo lo aprendí. Así mismo es, yo lo aprendí. Yo las situaciones no entendía muchas veces por qué pasaban. Y bueno, una de las enseñanzas más grandes que tuve, que yo al principio llamaba pérdida, pero cuando entendí el concepto, cuando empecé a comprender cómo son las cosas de Dios, cómo son las cosas, y que cada cosa tiene su porqué, ya la idea cambió, absolutamente. Entonces, ya cuando tú llegas a ese nivel, ya tú puedes predecir, o sea, no adivinarlo, sino, o bueno, o puede ser también, ya tú puedes predecir tu futuro, puedes hacerlo, porque la ley del efecto compuesto no se equivoca, no se equivoca. Si tú coges una dirección hacia un punto, partiendo desde otro punto, y la mantienes, va a llegar, va a llegar. Ahora, si te desviaste que sea una milésima, no va a llegar. Entonces, hay que estar enfocado, hay que estar enfocado en lo que se quiere. Hay que estar consciente de que las cosas grandes, las cosas importantes, llevan un proceso. Aquel visionario de esa hacienda lo sabía. Henry Ford lo sabía. Thomas Alva Edison lo sabía. Y muchos otros personajes que han hecho la historia y que han evolucionado lo sabían. Por eso lo hicieron. Ahora, ¿dónde estás tú? O sea, ¿cuál es tu posición?